Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Adrián Cortés. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, buenas tardes. Digamos Adrián Ricardo Cortés, que es el nombre de mi papá Ricardo. Ujú. Perfecto. Pero todo el mundo me llama Adrián. Ya de por sí te agradezco por aceptar tu entrevista y que podamos conocer un poquito de tu historia. Bueno, para mí también es un gusto. Mm. Y para empezar a conocerte, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esta vocación del servicio, esta vocación militar. Bueno, yo soy nacido en Buenos Aires, en Palermo, Ujú. bien porteñito. Entré al colegio militar en el 76, Ujú. después de hacer la secundaria en el colegio La Salle de Ramos Mejía. eh, de la secundaria, que me estaba llevando varias materias, había que rendir aparte como otras 5, Sí, así que bueno, fue un diciembre, enero y febrero movido. full en una academia en Caseros que había, Academia Integral Caseros, Ujú. que mi papá no me podía creer porque yo andaba con pelo largo, bastante vagoneta, mucho boliche, y bueno, cuando lo llamaron al primer mes que debía la cuota y me creyó que ya hacía un mes que estaba estudiando, fue, pagó y ahí empezó todo. Mi abuelo fue suboficial de banda, como alguna relación, pero mi papá, mueblero, comerciante, tenía Sí, mueblerías ahí en la avenida Belgrano. Mi abuelo lo conocí poco porque falleció ujú, joven. sí, Pero bueno, tengo un cuadrito de que dio la vuelta en la fragata Sarmiento en el 1929, mira, y tocaba la tuba. mira, un Ese es instrumento poco común. sí, sí, sí. Y cuando entraste en el colegio, ¿qué arma elegiste? Bueno, yo venía de hacer comercial, así Sí, que mi papá y yo no sabíamos con mi viejo, porque mi viejo entre que era hijo de militar, pero de oficial de banda, fallecido hace mucho, no sí, teníamos mucha noción. sí, En realidad, mirando los folletos de ingreso, me pareció conveniente al ser comercial, buscar la parte contable, intendencia, que es lo que se ocupa de la logística y finanzas ajá. del ejército, ¿no? Pero lo de Sí, pero bueno, eso en realidad me fui dando cuenta después a dónde ingresé. Y sobre la cada vez marcha. me puse más contento que no me había equivocado. Mira, y en esos 4 años, ¿vos cuándo tenés posibilidad de elegir el arma? No, no, no. En la época nuestra, que estamos hablando ya es más de 45 años de egreso, Sí. vos ingresabas directamente a un arma. Ahora Ah, haces un año y, y ahí y ves. ahí tenés más opciones. La verdad que es más lógico lo de ahora. Ujú. Así que yo entré derecho La intendencia. a intendencia y salí subteniente de intendencia en el año 78, que nos hicieron egresar antes por ese conflicto que tuvimos con Chile, Sí, en el sur, que sí. hubo movilización de ejército y demás. En el año 78, en vez de egresar en diciembre, nos hicieron egresar en octubre. Y en ese momento, ¿en dónde fuiste movilizado? No, directamente egresamos como subteniente, todo rápido, Sí. entrega de uniforme, saludo a uno, tome el PPS para viajar a cada lado que le tocó, y Sí. bueno, era por bolilla. Y bueno, me tocó Córdoba. Yo acá no tenía ni una tía ni una abuela, nadie, no, es más, no conocía Córdoba, así Sí. que me hubieran mandado por ahí a Colonia Sarmiento hubiese sido lo mismo, Sí. pero gracias a Dios no fue así. Acá al final terminé armando mi familia, Mira. que me enganchó los últimos años de subteniente, una cordobesa, y bueno, son bravas las cordobesas. Dicen eso. Acá estamos, hace 40 años casados. Cor- Con... Cordobés por adopción. Sí, 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 tal cual, tal cual. Igual me encanta Palermo, Buenos Aires, ir y pasar un fin de semana. Tengo primos que son como hermanos, porque hermanos reales no tengo. Ujú. Así que visito a mi familia en Buenos Aires, me encanta ir de visita. Pero bueno, contento de vivir acá ya, haber hecho toda la vida acá. Perfecto.
Y ya entonces, adelantándonos a lo que fue el 82, ¿vos en dónde estabas prestando servicio? Bueno, ya me había salido el pase a Buenos Aires, a la Escuela de Ingenieros. Habían transcurrido mis años de subteniente y ascendí Sí, a teniente y me salió el pase a la Escuela de Ingenieros en Campo de Mayo, Escuela del Arma de Ingenieros. sí. Bueno, y ahí ese fue mi segundo destino, ya con el grado de teniente. Pensábamos casarnos con mi mujer tipo marzo, abril, Sí, y bueno, habíamos elegido las Malvinas para ir de luna de miel, habíamos conseguido en un hotel que había allá, averiguado, era la Plangus, sí. habíamos averiguado los vuelos que eran de Austral en esa época, y de vuelta por Austral, pero bueno, el 2 de abril nos avisaron que se habían tomado las Malvinas, así que me fui de luna de miel solo a las Malvinas. Qué detalle. Pero bueno, después allá en Malvinas me dio el gusto incluso de ir a conocer el hotel Ujú. que quedaba a 2 cuadras del puesto comando donde yo trabajé, donde estuve actuando, que Sí, era el Correo Argentino. La brigada mía, que fue el comando de Brigada 3, estaba centralizada en el correo, estaba el puesto comando de la brigada, estaba ahí en el correo. Y a 2 cuadras está el hotel. estaba para un lado este hotel La Plan Gus y a otras 2 cuadras para el otro lado estaba la única iglesia católica que había. Perfecto. Yo, estando en la escuela de ingenieros, no fui con esa gente a Malvinas. Eso te iba a preguntar. ¿Fuiste movilizado entonces? Me movilizaron. Me movilizaron al comando de la Brigada 3, como te decía, que terminó ahí en el correo, el comando. Después, por supuesto, las unidades de la Brigada 3 estuvieron desparramadas por toda la isla. Pero me movilizaron ahí a Curuzú, Cuatiá, que yo dije, uy, se arma la guerra en el sur y me No, mandaron para el norte. Se han dado cuenta que soy muy salame. me la pierdo, Entonces, dijiste. pero no, no, llegamos y a Curuzú, Cuatiá, tipo ya 6 de abril, y ahí ya embarcamos en un tren, bueno, varios trenes, a mí me tocó ir a cargo de uno, eh, que bueno, tuvimos las 1001 noches en ese tren, que por eso escribí mi libro, mi cuento, no es un libro, Ujú. Un tren a Malvinas, porque realmente de un viaje que tenía que ser de 2 o 3 días fue de 7. Y bueno, por supuesto, se habían acabado los víveres, se habían acabado el agua de los trenes, de los baños, se habían acabado muchas cosas y bueno, nos tuvimos que dar artimaña para poder llegar a destino como Rivadavia final, ¿no? Y tengo una pregunta, dos en realidad. Vamos con la primera. Cuando vos te movilizan a la brigada, ¿tu rol de combate o tu tarea, cuál iba a ser? ¿Vos tenías idea cuando fuiste o no? Sí, sí, yo fui como oficial de intendencia del comando de la brigada. Ah, está bien. Estabas a cargo de toda la intendencia. Era el segundo jefe, Segundo jefe. segundo jefe. Perfecto. Eh, el jefe era un mayor, pero que cuando llegamos a Malvinas se enfermó de un cólico y fue replegado a la semana, ¿Y así quedaste que vos? quedé yo solo como jefe de toda la parte de intendencia, logística Sí. del comando de Brigada 3. Perfecto. Una responsabilidad importante, porque una brigada Y tiene varios efectivos. claro, bueno, sobre más de las 2000 personas que tenía la brigada, Ujú. yo tenía que llevar lo más problemático y frustrante era llevar el estado de abastecimiento de los víveres. Con lo cual yo no había ido preparado, ni con computadoras no había, así que calculadora que tenía en un portafolio, sacaba las cuentas mías y decía, bueno, a ver, tal el regimiento 4 tiene tantos víveres, a partir de ahí hasta cuándo les van a durar, cuánto hay que mandarle, bueno, y eso informar al comando, al Estado Mayor y al Sí. comandante, y de decir, miren, aquella ya unidad ya no tiene más víveres o le quedan para 3 días, aquella unidad hay que mandar urgente, aquella otra.
esa era mi responsabilidad. Más Sí. el vestuario y equipo, más el combustible. Bastante O cosas sea, una... esas áreas en tendencia tienen Sí. esas responsabilidades. Los efectos clase uno que son los víveres, 2 y 4 que es vestuario y equipo, Sí. llámese carpas, uniforme, todo, Ujú. y el combustible, que incluía la nafta y los aceites. Y todos estos cálculos, me imagino que lo hiciste antes de subirte al tren. No, 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 no. Ya la unidad fue con su estado de abastecimiento Ah, armado y sí. provisto. Ah, Y mira. ya se desplegaron las unidades ya con todo su equipo, con toda su logística. Y cada cuartel Ujú. de estos que te digo tenía un oficial de intendencia de Sí. la unidad. Yo era el oficial de intendencia de la brigada. Estos que por lo general eran subtenientes, los que estaban en Respondían los regimientos, respondían a vos subtenientes de también. intendencia, eran ellos los que llevaron los víveres, los que llevaron, Te entiendo. hicieron sus cuentas iniciales y Sí. nos informaban a nosotros, tengo esto, me falta lo otro. Y ahí vos tenías que ver cómo conseguírselo, por decirlo así ampliamente. Exactamente, exactamente, sí. Perfecto. ¿Quién estaba a En cargo de Mal- de la brigada? un general Parada, de Ah, apellido. Mm. ah, bien. Me imagino que dentro de su estado mayor vos eras una parte de ello. Sí, pero aparte, lo lógico hubiera sido que haya un mayor de Sí. intendencia, que era el que había. Ujú. Al haberse ido este hombre enfermo, quedé Quedaste yo. vos. Entonces, por lo general, todo el Estado Mayor eran capitanes y Bien. mayores Vos y eras tenientes teniente coroneles. recién ascendido. Era teniente y encima recién ascendido. O sea, había un salto de grado importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios no impidió mi jerarquía para cumplir Bien, mi función logística, ¿no es cierto? perfecto. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de ese viaje tan complicado hacia el sur en tren? Bueno, no, medio como que no sabíamos, al estar enfrascados en esto que estábamos viajando, no veíamos mucho la televisión, la Plaza de Sí. Mayo, todo esto que después nos dimos cuenta. Entonces, cuando nos empezamos a quedar sin víveres, por ejemplo, se me ocurrió en una estación que paraba el tren, por ahí, entonces hablaba con el jefe de estación, ¿cuánto va a estar acá? Y vamos a estar media hora, al final por ahí eran 4 horas. Sí. Entonces, en ese momento se me ocurrió hablar a las estaciones subsiguientes, a ver, ¿dónde vamos a hacer la próxima parada? En tal lugar, ponerlo a la barriga. Listo. Hablaba con la policía de la barriga, con los bomberos y con lo que podía hablar, con la gente Mm, del tren de la barriga, y decía, mire, por favor, prepárenme, acá somos 110 personas, mira, prepárenme 220 panes, 40 kilos de carne, 10 kilos de papa, 8 de testo, y cuando llegábamos teníamos preparado no solo las cosas que eran donaciones, sí. donaciones, porque la gente las donaba, sino que también por ahí había alguna banda militar, aunque sean las 2 de la mañana, nos estaban esperando gente con las donaciones, todo un sentir patriótico de todos esos pueblos que fuimos Recorriendo. avanzando Sí. hasta llegar a destino final, ¿no? Acá queda claro Este, que era una causa enteramente nacional. sí, 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 todo el mundo estaba compenetrado y bueno, ni que hablar, que estaban totalmente de acuerdo en que habíamos recuperado las Malvinas, ¿no? Ujú. Perfecto. Así que bueno, así llegamos y después, bueno, muchas idas y venidas, porque mi Brigada 3 fue una de las últimas que cruzó el continente como refuerzo. Ujú. Así que bueno, a partir del 15, 20 de abril, 30 de abril, empezaron a cruzar la gente de mi brigada, ¿no es cierto? Este, ¿Vos al final, cómo tomaste la mm, noticia de que cruzabas? no, bárbaro, bueno. Uno entra al colegio militar no para ir a una guerra, pero sí estamos preparados y es como quizás a un ingeniero cuando sale de la facultad le dan para que haga una casa o un edificio. Exacto. Bueno, acá, ¿para qué? Para eso estudiaste, dale. Y bueno, ¿Qué, edad- eh, qué edad tenías fui- vos? y yo tenía 22 años.
Yo soy el subteniente más joven que egresó de la promoción mía. Normalmente todos los tenientes de mi antigüedad tenían 24, 26 años. Yo ingresé con 16 y egresé con 19 años. Entonces ya a los 20 andaba con fusil al hombro, este, brindando servicio a nuestro ejército. Bien. Pero sí, 22 años, che, en Malvinas. Parece que no, pero pasó el tiempo, ¿no? 40. Sí, 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 demasiado. Cuando me veo así en la compu, las fotos viejas y esas cosas, los bigotes los sigo manteniendo. Lo que se me fue la cremallera de acá arriba un poco, pero bueno. Ahí está. Y ustedes cuando llegan a Comodoro, que después hacen el salto hacia las islas, ¿vos te acordás qué día llegaste? Fehacientemente no, pero debe haber sido alrededor tipo 10 de abril, 12 de abril, Sí, y ahí empezamos a desplegarnos hacia Comodoro y hacia Puerto Deseado, que ahí en Puerto Deseado cargamos los materiales, el barco, munición, cañones, las sí, cocinas rodantes, carro aguatero, todos los pertrechos. sí. Y bueno, cuando estábamos prestos a salir, ese barco era el barco Córdoba. Ajá. De Elma, ¿no? Ya, ¿eh? De la empresa Elma, ¿no era? Claro, Sí, sí. El barco Córdoba, justo mi Córdoba querida que había dejado con novia y todo. sí, Bueno, y ahí el comandante, que hay serias dudas, si no a propósito, medio que golpeó la punta del barco contra el muelle sí. y no pudo ser operado el barco, así que tuvimos que volver a desembarcar todo ahí Comodoro. no, estábamos Ah, en Santa ya Cruz. en Santa Cruz, Sí, en Puerto Deseado. sí, Vuelta por tierra, como 700 y pico de kilómetros hasta Comodoro, y ahí empezó a saltar la brigada en avión. sí. Los aviones Hércules o de línea, sí, le habían Ujú. sacado asientos Sí, y se cargaba todo el material ahí. Y bueno, fue todo el material y bueno, yo no sabía si iba a tener que ir o no tener que ir, todavía no me habían ordenado, pero sí, efectivamente, el último día de abril sí. me mandan a llamar porque este mayor que había ido de intendencia estaba complicado. Entonces crucé a Malvinas en un avión Hércules Ah, mira. junto con material que había que mandar en ese momento, que era un cañón Sosman que ocupaba todo el fuselaje del avión, Sí. más barriles de munición, pólvora en toda la base. Ujú. Así que como personal íbamos en ese vuelo 10 personas a lo sumo. Era todo material. Era todo material y para como explosivo. Eh, bueno, el comandante dijo ahí, vamos a volar a 20 metros del mar porque no podemos ser detectados por los radares ingleses. Sí. Así que, bueno, para mí era una aventura, pero para los que sí sabían lo que estábamos viviendo, el piloto, los hombres de Fuerza Aérea, Sí. yo los veía que transpiraban mucho. Entonces mi inconsciencia de no saber, yo miraba por el ojo de buey y veía las crestitas de las olas blancas en el medio del alta mar. Sí. Pero esta gente iba sufriendo porque, claro, sabían la que estábamos pasando, que en cualquier momento No podía para ser. abajo o lo que sea. Así que bueno, así llegamos justo 1 de mayo, el inicio de los combates de Malvinas. Ah, Llegué el 1 de mayo, en el medio hubo un bombardeo grande, sí. entró el Hércules mío y después continuaron los bombardeos hasta todo el tiempo. El 1 de mayo fue cuando comenzaron la, toda la guerra propiamente, ¿no es cierto? Qué lindo recibimiento, ¿no? Sí, 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 con fuegos artificiales, sí. Y ahí me imagino que entonces vos tenías que presentarte a Parada cuando llegaste. Claro, entonces, bueno, pregunté dónde estaba la Brigada 3 y bueno, tiene que subir ahí, uno de esos vehículos va a ir para la ciudad, Sí, porque el aeropuerto estaba distante de la ciudad. sí, Así que bueno, me subí en un Unimog con mi bolso porta equipo
Y cuando más o menos estaba en la ciudad, me bajé, pregunté por el correo y caminé y llegué, me Ah, presenté al... ya sabía que estaban ahí vos. Y era de noche ya, así que no había ni... El general ya se había ido, nada, así que me presenté al oficial de turno que estaba ahí, que era un mayor, Sí. bueno, estaba en realidad, estaban al completo el comando, por más que sea de noche, ahí Ujú. estábamos, se trabajaba mañana, tarde y noche, estaba todo el personal ahí. ¿Mm? Y ustedes entonces, Así que, pues yo tengo entendido que el edificio del correo tiene dos pisos, ¿puede ser? sí, 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 Ah, arriba estaba la parte, la compañía de comunicaciones. sí, Casualmente me encontré ahí con un compañero que habíamos ingresado al colegio militar miren, juntos, egresamos, nos mandaron a Córdoba, sí. vinimos de Buenos Aires, los dos porteños, a Córdoba, al batallón de comunicaciones, cual fue nuestro primer destino. Ripalda era el nombre de mi compañero de la promoción 109. Sí. Y así que justo, bueno, me encontré con alguien conocido y amigo, que él estaba en el primer piso y yo en la planta baja. Ah, mira, ¿cómo es encontrarse con alguien así conocido? Y no, es casi como ver a tu mamá. Te da una alegría. Sí, me imagino. Claro, que te diga, bueno, que te ponga, che, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está ahí esto? ¿Que dónde podés hacer esto? O ir por lo otro. Te Bueno, sentís acompañado, por lo menos. claro, claro, claro. Si bien él tenía otras funciones y demás. Ujú. ¿Y Y ustedes que bueno, estaban abajo también o estaban arriba con ellos? no, 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 no. Nosotros planta baja, ellos Ah, primer piso. ah, Mm. bien. No, no, porque eran dos cuarteles distintos. Ah, entiendo. Él estaba en la compañía de comunicaciones y Sí, yo estaba en el comando de brigada. Mm, perfecto. mm. ¿Qué era la compañía de comunicaciones 3? 10. Ah, la 10. Ah, 10, sí. La bien. K con 3 era de nuestra brigada, pero ya estaba en Sí. el terreno Ah, desplegada sí. y en una casa, el comando de esa compañía estaba en una casa ahí en Puerto Argentino separada del correo. Mm. Ah, bien. ¿Y tu primera como misión operativa, por decirlo, en qué consistió? Bueno, básicamente lo mío era de oficina, por decir así. Yo estaba ahí en el comando Sí. de brigada, me sentaba donde podía y llevaba mis números y donde podía y demás. Ujú. Pero después, bueno, cuando ya empezó la vorágine de lo diario, sí, iba al final del pueblo, estaba el centro de operaciones logístico y ahí yo retiraba víveres, o efectos de ropa para mandar a las unidades, el call se le decía. Gol, sí, Así que como que mi andar por el pueblo era diario. sí. em, Teníamos una cocina rodante fuera del correo, a la vueltita, y ahí se hacía la comida para la gente de la brigada. La conseguimos prestada, en realidad, que me la prestó el grupo de artillería 4 porque en la brigada todavía no teníamos la cocina nuestra, no había podido cruzar. Ese fue A raíz de que, a sí, raíz del problema del barco el este que barco. te dije, bueno, Y por mucho eso, material sí, sí, quedó en continente. sí. Así que bueno, el grupo de artillería había cruzado, le estaba sobrando una cocina. Y se la mm, cedió. el, el jefe de ahí, teniente coronel Quevedo, hoy general Quevedo, ex jefe del grupo 4, Ujú. y acá vecino de Córdoba y de mi casa. Me prestó esa cocina y nosotros empezamos a dar en comida en caliente al comando de brigada a partir de ahí. Pero bueno, después como cosas, y sí, enfrente de nuestro del correo había una casa que estaba la parte de inteligencia electrónica del ejército. Ujú. Y bueno, ya en esa época existían unos misiles que buscaban la parte eléctrica, eran disparados Sí, y con un hilo guiado buscaban la parte de transmisiones, todo lo que sea así eléctrico. sí. Y bueno, una mañana yo salí del correo con el casco siempre, porque se dormía con el casco. Ujú. El silbido de las bombas era permanente, así que Completamente con el vestido. casco. Sí, sí, dormir. Sí, un poco desvestido, porque dormíamos en la bolsa de dormir, Mm. pero sí con el casco. Pero bueno, me levanté, salí a la puerta a ver qué día había y siento un quisquido en mi hombro, Sí. algo que me hizo así, me toco y era un hilo guiado de un misil que
lo toqué y miro enfrente y explotó el misil Mira, en este destacamento. O sea que el misil me pasó por la cabeza sin que yo me dé cuenta increíble. y cayó en la vereda de enfrente. Y no tuve ningún problema, yo estaba con el casco, pero no tuve ninguna esquirla ni nada, pero bueno, ahí sí, murió gente, poca gente, porque Sí. era la mañana, todavía estaban, no estaban a full, por suerte. Eso fue, bueno, una aventura, ¿no? Después, bueno, también había un regimiento que no encontraban al oficial de intendencia eh, del regimiento. No lo encontraron, se había quedado en Puerto Argentino y este hombre no aparecía y ¿De el la jefe brigada del quería, regimiento? era de la brigada del regimiento, sí, del regimiento 4. Entonces me mandaban, digo, bueno, que vaya Cortés. Si total está acá en la brigada, ya sabemos acá lo que hay y lo que no hay, Sí. que vaya y cumpla la función allá del regimiento que estaba en la otra isla, ¿no? Había que cruzar. Así que bueno, me mandaron, fui, cargué un Chinook de esos helicópteros grandotes que habían Ujú. con todos los víveres que pude, equipo y todo, como para llevar al regimiento que ya no estaba teniendo nada. Yo lo sabía por los estados de abastecimiento. Así que cargué de todo y cuando faltaban 5 o 10 minutos para despegar, que yo estaba arriba del helicóptero, apareció este oficial de intendencia que era el que correspondía, lo encontraron, se había agregado a un regimiento en el aeropuerto y se quedó ahí. Como no podía cruzar, no podía cruzar, la única manera era con helicóptero, Se quedó ahí. se quedó ahí. Bueno, cuando vieron que hacía falta y que lo estaban llamando, ahí se enteró Sí. y fue hasta el lugar, lo mandaron revolando y a los cuerpos a tierra prácticamente, porque para cómo era subteniente. Yo lo conocía porque fue cadete mío del colegio militar, este Ah, chico Gargano de apellido. Este, y bueno, la cosa que toma el bolsón, toma. Yo bajé, él subió y cruzó. Pero no cruzó. Cuando estaban por el archipiélago a la mitad, pues vino el enemigo con los Harrier, sí, los amenazaron, tuvieron que descender y al paso siguiente bombardearon a los helicópteros y voló todo. No pudieron llegar. mira. Que era el Así que regimiento 5, ¿no? me salvé de esa aventura también. Sí, Ujú. sí, pues justo llegó. Sí, sí. Mm. Mira, Pero bueno, después, y cosas feas, cosas lindas han pasado, ¿no? Pero bueno, mi función era, te vuelvo a repetir, sí. logística y financiera para pagar Ujú. viáticos. En algún momento estuve también pagando viáticos con gente que venía del continente y se pagaban viáticos. Ah, yo me acabo de enterar que en Malvinas se pagó viático. Sí, pero era una risa la plata de ahí. Mira, Incluso ya empezaba este tema de la devaluación, así que muchos iban al correo, que era el único lugar donde donde había plata, sí. y yo estaba y lo ayudaba al encargado del correo, era un civil, de apellido Caballero, que tal cual el apellido era su personalidad, un caballero, compraban con pesos que habíamos pagado en viáticos, estampillas de Malvinas o cambiar por liras Ujú. malvinenses, que Malvinas tenía qué lástima no tengo acá a mano, pero Sí, moneda de Malvinas, sí. libras malvinenses. Y la cambiaban por esas. La cambiaban a lo que había que cambiarla en ese momento, y entonces Sí. ya tenían su plata un poco más estabilizada. Si bien no había mucho que hacer con la plata, porque no podías ir a comprar nada, ¿no? No, porque tengo entendido que el personal argentino no podía entrar en los locales. No, 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 estaba prohibido. Había Sí. un General Store Ujú. cerca de la iglesia que aprovechábamos que por ahí por la calle andaba por ahí Nicolás Casanseu Sí. como corresponsal de guerra. Y bueno, me terminé haciendo amigo de él y le dije, che, Nicolás, por favor, ¿me compras un cartón de cigarrillos y Ah, porque una él botella de whisky? como civil podía entrar. Claro, toma la Sí. plata. Él iba, compraba, nosotros lo esperábamos en la vereda enfrente, así, y nos podíamos hacer de algo distinto. Distinto, sí, te entiendo. Mm.
Y ustedes, estando ahí en Puerto Argentino, ¿iban apreciando cómo se iba complicando más la situación? O sea, en la primera línea. Sí, y más tenía conocimiento yo por el puesto que estaba ahí en el comando de la Brigada 3, la comunicación con los regimientos era permanente, Ujú. era espeluznante estar por ahí 1 o 2 de la mañana ahí en el comando de brigada, de turno o no turno, uno se quedaba ya Sí, para saber y para estar atento. sí. Y se escuchaban las transmisiones de radio de los combates que habían, de los avances ingleses, de la vuelta a retaguardia, vuelta al frente. Sí. Escuchábamos en primera persona ahí en el comando de brigada por radio, los radiooperadores de los regimientos transmitían para que el comandante y el Estado Mayor viera si mandaba refuerzos, si mandaban a los comandos, si mandaban, Ujú. qué hacían, ¿no? Así que sí, sí, yo tuve la suerte de no vivir en Bavia, por decir. Te entiendo, te entiendo. ¿Y vos en Mm. ese momento qué apreciación podías ir sacando? No, 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 siempre tuvimos la esperanza de que podíamos, de que podíamos ganar, de que podíamos ganar. Sí, ya llegado junio, había un desgaste notorio Ujú. en la gente, como diciendo, bueno, ¿hasta cuándo? Sí, 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 se iba percibiendo el desgaste en uno mismo, ¿no? Entiendo. Mm. ¿Tuviste alguna oportunidad de, en tu trabajo logístico, de salir del puerto argentino e irte hacia alguna unidad que haya estado desplegada? Sí, yo tenía un afecto especial ahí por los comunicantes Sí, y como los de la CACOM 3, la Compañía de Comunicaciones 3, estaban en una casa como a 20 cuadras, no tanto, 15 cuadras. sí. Así que por ahí me iba, este, me había hecho muy amigo en ese momento, capitán Andrés, de apellido Andrés. Ah, Y bueno, él me dice, venite, Adrián, que vamos a hacer unas pizzas, si tenés algo para traer, traete un queso, un tomate, algo, sí, todo carancheo y cosas que uno conseguía, ¿no? sí. Bueno, 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 sí. Y bueno, he ido y una de las veces que fui, justo hubo un bombardeo a la ciudad importante que, por supuesto, no tiraban a los kelpers donde sabían que estaban, los ingleses tiraban con muchísima precisión. Pero bueno, empezó un bombardeo y tuve que hacerme esas 15 cuadras hasta la vuelta, hasta llegar al correo. La más rápida de tu vida, me imagino. Sí, 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 sí. Digerí rápido la pizza que me había comido. Ya que mencionaste los Kelper, ¿ustedes tuvieron alguna información o algún indicio de que había personal británico infiltrado en la población Kelper? Bueno, los kelper transmitían a los ingleses todo lo que veían y todo lo que podían. Participé una vez nosotros, como te decía, ese hotel donde iba a ir de luna de miel en la Plan Gus, a la noche, habré ido 2 o 3 veces a bañarme. Ujú. Alquilaba la pieza con 3 o 4, por ahí con este chico Ripalda o algún amigo Sí. conocido, entre 4, nos bañábamos y tomábamos algo en la barra, una Coca-Cola o un whisky, lo que sea, Ujú. y bueno, nos volvíamos. Y en esas oportunidades nos percatamos con un mayor que en la barra, mientras hablábamos, Sí. el kelper que estaba en la barra, muy, muy atento a todo lo que hablábamos. Ujú. Entonces dijimos, este está transmitiendo, nos dimos cuenta, pero alevosamente. Sí. Este está transmitiendo. Entonces empezamos a mentir. Che, bueno, anoche llegó el submarino ese con 200 personas de Argentina. O no, 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 dos eran, no era uno. Y el tipo abría los ojos y a la noche tenía lo encontraron, que tenía una radio en un galpón de herramientas, Sí. Estaba transmitiendo. este, transmitiendo todos los bolazos que habíamos dicho, o verdades en algunos Sí. casos, que habrá transmitido cosas que no nos habíamos dado cuenta. Sí. Y bueno, la gente esta de operaciones de inteligencia le incautó la radio, se la sacaron, ¿no? Ah, mira. O sea que Pero así como ese hombre, varios. todo, sí, sí, sí. La lucha por manejar por la derecha, por la izquierda.
en la calle, porque nosotros en el Unimog o en el Sí, Jeep iban por izquierda, íbamos por la derecha, por la como derecha. fuéramos por Palermo. Sí, Y bueno, la discusión ahí con algún Kelper que andaba con sus Land Rover, este, pero se adaptaron ellos. Pero sí. después del 14 de junio, uy, los tipos andaban, se paraban de frente de tuyo y no te dejaban circular hasta que no te corrías, o querían volver al sentido de las manos inglesas como tenían, ¿no? Un contacto, se puede decir, ameno pero tenso, ¿no? O sea, no hubo problema, pero hacían notar que no estaban cómodos con ustedes. Exactamente. Eh, Sí, 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 sí. entiendo. Y ahora que mencionaste el 14 de junio, ¿cómo fueron esas últimas horas? ¿Vos cómo lo viviste personalmente? Bueno, yo a pesar de que tuve ya en los combates finales estábamos, ya sabíamos que se venía la rendición, pero todavía seguíamos combatiendo. Ujú, Así que con mi gente, cocineros y soldados correntinos que me tocó ir de Curuzú Cuatiá, que de tener que ir a una guerra, los pediría ir de nuevo con ellos. El correntino es muy leal, es un hombre de fierro realmente, ujú, sin desmerecer a otros, pero el correntino es muy especial. sí, Bueno, con ellos nos parapetamos ahí en los fondos detrás del correo, que habían unas ventanas con vidrio repartido. ujú. Rompimos un par de vidrios y desde ahí tiramos las 250 municiones que teníamos al enemigo, que lo veíamos que también nos estaba tirando ya desde el otro lado de la ría, ¿no es cierto? Que estaba ahí, o sea, no mucho más. Eh, claro, sí, sí, sí. Nosotros, teóricamente, más de 250 metros a 400 metros un FAL no llega, pero No, bueno, elevábamos un poco el arma con la ilusión de haber matado a algún inglés en su avanzada, ¿no? Mm. entiendo. Pero tiramos todos los tiros. Y cuando realmente llega la noticia el 14 de junio, ¿cómo fue? Bueno, ahí sí ya se empezaron también la brigada le tocaba cuestiones de ordenamiento y bueno, que había que ir para allá, había que ir para acá. En general era todo dirigido hacia el aeropuerto. Fuimos hacia unos galpones donde guardaban la lana los ingleses, unos galpones muy importantes. Sí, Ahí como que nos acantonaron, nos hicieron entregar el armamento. A los oficiales nos dejaron seguir portando la pistola 9 milímetros para cualquier eventualidad de insubordinación y como símbolo de mando. mm, Así que los oficiales seguimos con la 9 milímetros, entregamos el FAL, los oficiales, los suboficiales y soldados entregaron todo el armamento. Y bueno, en ese galpón tuvimos que pasar día y medio, dos. Es que también mi mentalidad de logístico, dije, bueno, ¿y acá quién nos va a dar de comer? Así que me fui a buscar mi cocina de nuevo, que la habíamos dejado ahí en el correo, sí. encontré otra más con estos soldados correntinos, busqué víveres, teníamos víveres y nos pusimos a cocinar en la puerta de esos galpones ya en la rendición. Y los británicos no te hicieron un Y problema cuando vos te sí, sí, fuiste. me hicieron problemas, sí. Más de una vez yo me iba de los galpones con carritos o lo que sea para buscar víveres y no, me hacían volver. Ujú. Así que bueno, me escabullía por otro lado y lograba ir hasta, este, había un barco con víveres que ya estaba estacionado en realidad Sí, de para que de ahí podíamos sacar. bien. ¿Y a vos te Así que tocó bueno, muchos se estar acuerdan del último guiso caliente y caliente? después de un día o día y medio sin comer, porque Sí, venían bajando de los cerros sí. toda la tropa y lo que se encontraban era ahí un guiso sopado y sopa guisada, que le decía yo, era el Sí. menú. Pero bueno, se cocinó mañana, tarde y noche, hasta incluso ya en un momento se desmadró la cosa. El último día ya estaba cansado, la gente mía habían estado más de 40 horas cocinando
Así que empezaron a cocinar otra gente inexperta y me fundieron una cocina de, Bien, la fundieron por darle calor de más, por no sí, saber, ¿no? sí, sí, te entiendo. Pero bueno, ya después eh, nos dirigieron a los distintos lugares para volver acá. El barco Canberra, que ya estaba estacionado, y ahí nos dirigimos solamente con el vestuario y el equipo. Los oficiales ahí teníamos que Metieron la entregar la pistola. pistola antes de subir al barco. Bueno, Sí. yo me acerqué al mar haciéndome el que miraba y la tiré al agua, mi pistola, no la entregué a los ingleses. Así que espero que esté bien arrumbrada y oxidada En mi nuestra 9 tierra. milímetros. Mi Exacto. 9 milímetros. Ujú. Y vos entonces tuviste suerte de poder volver y no quedarte un mes más como quedaron varios de la brigada. Sí, sí, sí. Mucha gente, en especial la gente de ingenieros, Mm, que tenían que hacer el levantamiento de minas. ujú, Sí, sí, bastantes personas tuvieron eso. Sí, no, yo por suerte subí al Canberra, sí, nos metieron en un camarote, si bien el camarote era para dos, ujú. nos pusieron cuatro. ¿Algún Los conocido? soldados, ¿cómo? ¿Con algún conocido o no conocías a Sí, nadie? dos capitanes de ahí que estaban en el comando de la brigada, Sí. conmigo y un subteniente. Así que entre los cuatro nos turnábamos para dormir en las dos camas que Que habían, había. eh, y dormíamos, bueno, en la cama o en el piso, según te toque. ujú. Este, los soldados estaban más cómodos porque se le había agarrado conmigo un sargento que era el carcelero inglés, Sí. porque cada vez que entraba el camarote de revistas, no, por supuesto estaba sin llave el camarote, Sí. abrían Y entramos. y entraban y yo fumando. Yo fumaba y mucho en esa época. No, no podía fumar. No, no se podía fumar. No, No, no. Por la Convención de Ginebra, para el que fuma, te dan después de cada comida un cigarrillo. Este, pero te lo dan ellos. Y yo tenía de que me los había traído de antes. Así sí. que los pasé en la revista para subir al barco Y y pasar. los escondí en la luz del baño. Mira, Desarmé el plafón y los y nos metí metías ahí. ahí. Así que cada vez que entraba el tipo me encontraba fumando o había olor a cigarrillo. Así que, Se ponía ¿quién loco. fuma? Yo, "Vos, afuera, vos, revista". Y me revisaban todo. Y ahí, bueno, me encontraron en el que yo no me había dado cuenta, en el abrigo Duvet, en la Sí, campera. Se había pinchado el bolsillo y se fue para el forro. sí. Una munición de FAL y las bombillas, que ni también. Entonces, cuando me revisaron tan exhaustivamente que encontraron eso, Are you command? Are you command? Me decían, porque usted tenía la munición esa y con en esa bombilla, ¿qué era eso? El tipo no tenía No tenía ni idea. idea, ¿no? Y ya, y me desnudo ahí adelante de todos los soldados, Sí. me revisaron, palparon todo, y what is this? Me decía el tipo, y yo le agarré la bombilla, for smoke, le digo, y fue así, así. Ah, sí, el tipo decía, mira vos, for smoke. Esa era Y una pinta. todos los soldados se reían ahí. Pero bueno, me tuvo mal traer el sargento carcelero durante todo el viaje. Y Ah, como, para colmo, había sí, en una mesita de luz o escritorito que había sí. un plano del barco entero. Mira, Dentro de una de las revistas que me encuentra este tipo, cuando entra así de golpe, yo estaba fumando y mirando todo el barco, dónde estaba la sala de máquinas, los camarotes. Entonces el tipo pensó pensaba que yo cualquier, estaba, claro, yo estaba por un hacer golpe ahí comando. un gol. Me estuvo loco. Son unos cuantos días, ¿no? De navegación. Sí, estuvimos 2 días. 2 días. Un día sin salir, Sí. porque todavía no estaban dadas las condiciones. Argentina no levantaba el alto el fuego. Ujú. Y otro día y medio después de viaje. ¿Y a dónde llegaron ustedes? A Madryn, a Puerto Madryn, y ahí, bueno, nos esperaban colectivos, camiones, hasta el aeropuerto y en aviones de aerolíneas Austral sin asientos. Sí. Subíamos ahí hasta completar todo el avión y nos volvíamos a Campo de Mayo, a la escuela de suboficiales de Campo de Mayo.
¿Y Ahí cómo nos fue reci- este tema de la vuelta? Y bueno, fue duro también porque medio como que, che, volvieron los culpables de que perdimos. No fue lindo. Por supuesto que la gente que a uno lo quería, me querían ver a mí, no el resultado, así que con eso sí. Ujú. Pero bueno, yo no tuve la suerte de poder salir ahí de la escuela e irme a mi casa, porque ordenaron que los mismos que habíamos traído a los soldados de Corrientes los teníamos que llevar. Así que otra vez mi tren de Malvinas salió La corriente. de Retiro para Curuzucuatiá. Sí, Así que en vez de llegar a mi casa ahí nomás, me pasé una semana más yendo y volviendo a Curuzucuatiá, mira. que ¿Y vos? fue, Sí. ahí sí fue muy emotivo en Curuzucuatiá cuando llegamos con el tren, los trenes. Primero que han habido varios padres, no muchos, pero varios padres donde no llegaba su hijo. Y algunos sí le habían dicho su hijo murió y le dijeron ahí en la estación. Otros dije, bueno, vendrán el próximo tren. Ujú. Pero bueno, cuando llegaba el tren ahí sí fuimos muy bien recibidos con la banda de Curuzucuatiá, Ujú. tocando el kilómetro 11, el característico el himno correntino. Sí. Así que ahí sí fue muy, muy emocionante para todos. ¿Y vos en todo este transcurso que estuviste en las islas o en la vuelta, vos pudiste comunicarte con tu familia? Poco, incluso a pesar de que estaba trabajando el puesto mío en el correo, no recibí ni una carta. A Y eso mi iba mujer, a eso iba sí, la pregunta. Mira. no sé qué pasó, la cosa que no recibí ni una carta, te puedes imaginar mi novia que nos estábamos por casar, mi actual señora me escribió 800 cartas. Mis viejos, mis padres, mis tíos, primos, todo el mundo. No recibí ni una carta. Sí pude hablar por teléfono con esta gente de comunicaciones, amigos, por ahí hablaba por radio y Ujú. hacían integraciones y hablaba cambio fuera, hablábamos por teléfono. Sí, Pero yo qué sé, de los 50 días que estuve en Malvinas, habré hablado 4 veces, digamos. no mucho. Hay algunos Y que los que estuvieron en primera línea no pudieron hablar nada. no, ni una carta, no. Sí. Sí, cartas sí, por lo general, sí, sí, los de primera Mm, línea recibían. Sí, mira. sí, era muy importante tratar cuando llegaban los bolsones de aviones ahí en el correo Ujú. y empezar a distribuirlas por regimientos y unidades. Era un esfuerzo que se hacía con mucho gusto para que la gente que estaba allá los Pueda, reciba, ¿no? pueda, Sí, sí, sí. sentir un cariño del continente. Sí, 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 sí. Lo normal habían recibido y mandado, habían podido recibir y mandar. Perfecto. Y te hago Así. la última pregunta, que se la hago a todo entrevistado. ¿Qué te dejó Malvinas tanto en lo personal como en lo profesional en el futuro de tu carrera? Bueno, un honor inmenso, un orgullo enorme de haber estado. Eh, Tengo un montón de compañeros que digo, uy, cómo me hubiera gustado estar. Y sí, te entiendo. Sí, yo tuve suerte en ir. Tuve suerte en ir porque fue una experiencia inolvidable, fue un acto que es para toda la vida y hoy en día el haber sido uno de los que estuvo allá defendiendo la soberanía nuestra sobre Malvinas es un honor. Ujú. El trato que yo tengo acá de gente civil y demás, amigos civiles, ha sido muy, muy afable. Sí. Eh, yo siempre digo, empiezo mis charlas cuando voy así a alguna escuela a hablar, que me llaman para dar alguna charla. Digo, ¿por qué decimos que las Malvinas son nuestras? Hay una explicación, no es que decimos que son nuestras. Bueno, hay una cuestión hereditaria que del virreinato del Río de la Plata, las Malvinas formaban parte de eso y el virreinato era español y nosotros nos independizamos de los españoles, así que esto era herencia nuestra. Después hay una cuestión histórica, después una cuestión geográfica. ¿Por qué están dentro de la plataforma submarina, donde todos los convenios internacionales dicen que lo que está en la plataforma submarina de cada país es de ese país? Bueno, las Malvinas están ahí en la plataforma submarina nuestra. O sea que no es una cuestión antojadiza, ¿no?
Y después lo que se dice poco, hay, pero no tengo el artículo y el inciso, pero sí sé la existencia de convenios internacionales ¿cómo es? Jurisprudencia internacional de territorio, que dicen que si vos durante 150 años no reclamas un territorio fehacientemente, perdés derecho de reclamo. Esto, el gobierno militar de ese entonces que decidió, lo sabía, porque si vos te fijás, de 1833 que nos usurparon las Malvinas históricamente, a 1982 estábamos ahí en 149 años. 149 años. Ujú. Bueno, eso, y si no se hacía, no teníamos más reclamo de Malvinas. Así que a partir de ahí hay que contar otros 150 años para volverlo a hacer y ojo que ya van 40. Exacto. Sí, buen punto, es así. Mm. La verdad, Adrián, fue un placer enorme entrevistarte y conocer un poquito tu historia. Gracias. Y yo siempre dije que, como dijo en su momento el entonces Napoleón Bonaparte, que los ejércitos caminan sobre sus estómagos. Yo creo que sin la logística no hay fuerza que sea aprovechable, por decirlo de alguna manera, y, y que la logística fue un tema muy complicado en Malvinas, y se intentó, me imagino, como nos contaste vos, intentar subsanarlo lo mejor posible con las capacidades que se tenían. Seguro, seguro. Bueno, por eso te decía de que si tenía que entrar al colegio militar de nuevo, entraría de nuevo en intendencia. Ujú. Es una pasión. La logística es una pasión. Y bueno, no hay cosa más cristiana que servir al prójimo. Y si ese prójimo encima tiene uniforme como el que yo tengo, todavía Más mejor. todavía, exacto. Así que con un orgullo inmenso me siento de ser oficial de intendencia responsable de logística de abastecimientos en la guerra y en la paz. ¿No? Excelente, Adrián. La verdad, fue un placer enorme. Espero que te hayas sentido a gusto Por supuesto. y Hasta la próxima. te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Dale, dale. Gracias a Dale, vos. a vos, Chau, gracias. chau. Chau.